Antes de comenzar la historia, espero contar con el apoyo de todos ustedes suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias. Fue una soleada tarde de sábado cuando me encontraba realizando las compras semanales en el supermercado local, acompañado de mi amada esposa Valentina, cuando de repente mi teléfono celular comenzó a sonar insistentemente, interrumpiendo nuestra tranquila rutina. Fue mi propio padre, una figura tan importante en mi vida, quien de manera inesperada y misteriosa me comunicó que era imperativo que nos encontráramos lo antes posible. Me preocupó mucho su tono de voz porque sonaba notablemente cansado y agotado. Yo estaba al tanto de que él se encontraba en un estado de salud bastante delicado y sentía una profunda inquietud por su bienestar. Le comenté detalladamente a Valentina sobre la llamada telefónica que recibí de mi padre, explicándole la complejidad de la situación que se estaba presentando. Ella, sin ningún tipo de inconveniente, aceptó amablemente encargarse de completar la totalidad de las compras restantes. Yo me fui directamente a la casa de mi padre sin dudarlo ni un segundo. Me gustaría saber cómo te encuentras en estos momentos. Mi padre, un hombre exitoso en el mundo de los negocios, solía pasar largas horas trabajando en su oficina, rodeado de papeles y responsabilidades. A menudo se le veía inmerso en la soledad de sus pensamientos, concentrado en encontrar soluciones creativas para los desafíos que se presentaban en su camino. Hacía mucho tiempo que quedó viudo y nunca más volvió a contraer matrimonio debido al fallecimiento de mi querida madre. Fui su único hijo y, para ser completamente honesto, casi nunca lo visitaba. En realidad, me sentía abrumado por la responsabilidad de cuidar de él, lo cual me generaba una gran ansiedad. Él siempre se esforzó en marcar de manera muy clara y definida los límites de su territorio. Y a pesar de mis constantes intentos por acercarme a él, él siempre mostraba una clara tendencia a buscar la distancia y mantenerse alejado. Mi padre tenía una hermosa casa de campo ubicada en las pintorescas afueras de la bulliciosa ciudad, ya que anhelaba disfrutar de largas jornadas inmerso en la exuberante naturaleza que lo rodeaba. De esta manera, me tomó un poco más de tiempo del que esperaba llegar hasta su ubicación. Cuando finalmente llegué al lugar de destino, estacioné el automóvil y me apresuré a caminar hacia la escena, ya que noté la presencia de una ambulancia mal estacionada en las inmediaciones. Al ingresar al hospital, la enfermera personal asignada a la atención de mi padre me comunicó la trágica noticia de que, apenas unos momentos atrás, había dejado de existir. Estuvo a punto de colgar la llamada conmigo y, como consecuencia, su trágico destino se materializó. Permanecí un instante a solas con él, disfrutando de la tranquilidad del momento. Una vez que me despedí con tristeza y pesar, mi querido padre fue trasladado al frío y desolado lugar de la morgue, donde reposaría en espera de su último adiós. Fue entonces cuando me sumergí en la dolorosa tarea de organizar y coordinar todos los detalles para el solemne y emotivo funeral que le rendiríamos en su honor. Me quedé realmente muy sorprendido por lo que sucedió. Me sentí un hombre extremadamente miserable por no haber llegado a tiempo y poder despedirme de él adecuadamente. Sé con certeza que al llegar al ocaso de su existencia, él experimentó una profunda revelación interior y es probable que anhelara comunicarme un mensaje trascendental. Sin embargo, lamentablemente, dicha oportunidad no se materializó. Sin embargo, a pesar de todo, pude reconocer y valorar el esfuerzo constante de mi padre, quien siempre buscó brindarme lo mejor de acuerdo a su propia forma de vivir. Algunas lágrimas cálidas y saladas corrieron lentamente por mis suaves mejillas, dejando un rastro de tristeza y melancolía a su paso, antes de que se llevaran el cuerpo sin vida de mi querido padre. Me acerqué con profunda tristeza y le di un beso lleno de amor en la frente, mientras mis lágrimas caían sin control. En ese momento de despedida, le susurré al oído unas sinceras disculpas por no haber estado a la altura de lo que él merecía, por no haber sido el hijo ejemplar que siempre anheló. El funeral y entierro de la persona fallecida se llevaron a cabo de forma sumamente íntima y reservada, únicamente en compañía de los seres queridos más cercanos y apreciados por la familia. Fue realmente doloroso para mí tener que negarle el acceso a otras personas en esa situación, pero siguiendo las instrucciones precisas de mi padre. Él siempre me recordaba que era fundamental mantener la discreción y la privacidad en momentos como ese, siguiendo el protocolo establecido para cuando llegara el momento de su partida. Algo que también sabía de antemano, es que cuando mi padre falleciera, yo sería el único heredero de la considerable fortuna que él poseía. El respetado y querido Alberto Fuentes, mi padre. Habían transcurrido un par de semanas desde el momento en que mi esposa Valentina y yo decidimos dar el paso de mudarnos a esa acogedora casa. Ahí, en ese lugar específico, orgánico con acento agudo y establecí mi propia oficina, además de contratar a un equipo de colaboradores para llevar a cabo las tareas necesarias.
Esta decisión surgió debido a la urgencia de renunciar a mi empleo anterior y enfocarme por completo en las compañías pertenecientes a mi progenitor. Él siempre lo pidió de esa manera. Valentina estaba extremadamente emocionada y llena de entusiasmo por la maravillosa nueva etapa que estábamos a punto de iniciar juntos. Esto, sin olvidar en ningún momento la profunda tristeza que me embargó tras el fallecimiento de mi amado padre. Esa casa antigua de estilo colonial era verdaderamente impresionante y cautivadora. Tenía a su disposición una espléndida alberca para refrescarse en los días calurosos. Un extenso jardín repleto de flores de variados colores y una biblioteca sumamente amplia, repleta de libros de diversas temáticas y épocas, incluyendo textos antiguos de incalculable valor histórico y cultural. Los muebles de la casa tenían un tono rústico y se encontraban en bastante buen estado de conservación. Era evidente la profunda consideración que mi padre mostraba hacia su entorno y las personas que lo rodeaban. En lo que a mí respecta, era plenamente consciente de la enorme carga de responsabilidad que recaía sobre mis hombros en ese momento. Me encontraba profundamente comprometido con la idea de preservar y salvaguardar la reputación intachable que mi padre había construido a lo largo de los años. Mientras tanto, en simultáneo con su secretario que me mantenía informado de las labores y me acompañaba a las reuniones para encontrarme con potenciales inversionistas y otros colaboradores. Mi esposa Valentina y yo encontrábamos la oportunidad perfecta para avivar la llama de nuestra pasión. Ya que en ocasiones, debido a compromisos laborales, no podía pasar tanto tiempo a su lado. Últimamente he sentido que la tenía un tanto descuidada y me gustaría poder dedicarle más tiempo y atención. Cabe destacar que Valentina era una mujer sumamente atractiva, poseedora de una personalidad encantadora que me cautivaba por completo y una belleza física absolutamente incomparable. A ella le apasionaba dedicar tiempo a su cuidado personal y lucir impecable en todo momento. Por lo que tomó la decisión de no tener descendencia. Ella realmente quería que solo fuéramos nosotros dos. Y eso siempre lo respeté profundamente, ya que nunca fui una persona que anhelara tener hijos en algún momento de mi vida. Además de poseer una extraordinaria belleza física, Valentina disfrutaba enormemente de enriquecer su intelecto y conocimientos a través de la lectura y la exploración de diversas disciplinas académicas. La lectura y la investigación de nuevos conocimientos eran dos de sus pasatiempos favoritos. Y en aquella majestuosa casa, la biblioteca era tan inmensa y tan diversa en su colección de libros y manuscritos, que sumergirse en ella resultaba una experiencia sumamente enriquecedora y satisfactoria. Mi esposa estaba completamente fascinada con la nueva etapa de su vida. Tanto que una noche en particular, al regresar exhausto de la oficina, Valentina me sorprendió gratamente al recibirme con una sonrisa radiante en la habitación principal de nuestra casa. Llevaba puesta una sensual lencería transparente que no dejaba absolutamente nada a la imaginación, resaltando cada curva de su cuerpo con delicadeza y elegancia. En el momento en que me vio, sin dudarlo, extendió su mano hacia mí y con suavidad me condujo hacia la piscina. Caminando a paso pausado y disfrutando de cada instante juntos, se veía verdaderamente deslumbrante como una diosa de la mitología griega, emergiendo majestuosamente del agua con sus largas telas de seda que se desplegaban elegantemente a su alrededor, provocando en mí una sensación de éxtasis indescriptible, haciéndome perder completamente el control en un instante y permitiéndome entregarme por completo al ardor y la pasión de esa inolvidable noche de verano. Decidí quitarme la ropa lentamente, disfrutando del momento de tranquilidad antes de sumergirme en las cristalinas aguas de la piscina, donde mi esposa se encontraba esperándome con una sonrisa radiante. Comencé a besarla apasionadamente, a hacerla mía con una intensidad desbordante. Estoy completamente convencido de que, sin lugar a dudas, incrementamos la temperatura del agua con la energía generada por nuestros organismos. Así transcurrieron algunas semanas maravillosas, colmadas de intensa pasión y placentero disfrute. No obstante, llegó el momento en el que era necesario que retomara por completo mis responsabilidades en la oficina, ya que me había puesto al tanto de todos los asuntos pendientes. Y a partir de ese momento, las decisiones recaían únicamente en mi persona. Estuve conversando detenidamente sobre todos estos asuntos con Valentina, y además le comuniqué mi intención de contratar una nueva secretaria administrativa, un chofer personal para brindarle asistencia, y también una empleada doméstica adicional, ya que aquella residencia, debido a su considerable tamaño, resultaba sumamente compleja de mantener en perfecto orden y limpieza. Valentina confiaba plenamente en mi criterio y aceptaba de buen grado todas las propuestas que le presentaba. Además, la asistencia adicional le resultaba beneficiosa, de manera que pudiera disponer de momentos de ocio para practicar natación, realizar compras,
o simplemente dedicarse a la lectura en la biblioteca. Pasó un largo periodo de tiempo, y la realidad es que las circunstancias empezaron a experimentar transformaciones significativas, las cuales no necesariamente resultaron favorables. Valentina comenzó a hacerme constantes reclamos de que ya no pasábamos tanto tiempo juntos, y mucho menos teníamos la misma intimidad de antes. Yo llegaba siempre cansado, exhausto, completamente agotado. Por fin había comprendido el ritmo tan pesado y extenuante que llevaba mi padre día a día. Con toda certeza, el desafortunado individuo se encontraba sumido en una existencia desprovista de libertad, siendo completamente subyugado por las complejidades de su situación financiera. Había noches en las que, en lugar de llegar a descansar plácidamente, Valentina y yo nos enfrascábamos en acaloradas discusiones que parecían no tener fin, agotando nuestras energías hasta altas horas de la madrugada. Es que el trabajo me absorbía por completo, ocupando la mayor parte de mi tiempo y energía, y muchas veces cuando llegaba a casa exhausto y agotado, Valentina ya estaba profundamente dormida en la cama, sumida en un sueño reparador. Al día siguiente, también sucedía que me veía en la necesidad de partir muy temprano, lo cual implicaba que en algunas ocasiones pasaban jornadas enteras sin que pudiera encontrarme con ella. Esto trajo consigo una gran cantidad de dificultades a nuestra relación matrimonial. Y en ocasiones, al intentar entablar una conversación con ella, se negaba rotundamente a abrirme la puerta de la biblioteca, lugar en el que pasaba largas horas encerrada a lo largo de la jornada. Pensé que proporcionándole una mayor cantidad de elementos sería suficiente para persuadirla de que aquel modo de vida era el más adecuado para ambos. No obstante, continuaba lamentándose por la falta de presencia, aunque en realidad ella era plenamente consciente de que ese sería el ritmo que íbamos a llevar juntos. Yo tenía que esforzarme mucho en el trabajo, al igual que mi padre, con el fin de sostener el nivel de vida al que nos estábamos acostumbrando poco a poco. Para compensarla por su desilusión, decidí regalarle un perro como muestra de mi aprecio y afecto hacia ella. Esto lo hice con la intención de que no experimentara tanto mi falta. Y además, le proporcioné una generosa suma de dinero para que pudiera disfrutar de un viaje durante un período de 2 semanas. Al principio, Valentina me reprochó de que la estaba mandando lejos para que no tuviéramos peleas constantes. Y en parte así era. También necesitaba encontrar un poco de tranquilidad y armonía en mi hogar. Al final, después de una larga reflexión, Valentina finalmente aceptó con entusiasmo el generoso regalo del viaje sorpresa. Con gran emoción, comenzó a organizar meticulosamente todas sus pertenencias, asegurándose de no olvidar ningún detalle importante. Al amanecer del día siguiente, se levantó con renovada energía y entusiasmo, lista para emprender la emocionante aventura que la llevaría a un destino desconocido, donde disfrutaría de una merecida escapada lejos de la rutina diaria. Esta fue la única forma en la que pude liberarme de su presencia constante. Y además tomarme un merecido descanso. No obstante, a pesar de todo, aún persistía el estrés laboral. El ritmo de trabajo resultaba sumamente agobiante y abrumador para mí. La presión era abrumadora, llegando al punto en el que creía que no sería capaz de soportarlo por mucho más tiempo. Un día me sentí realmente mal, agobiado por el estrés y la presión del trabajo. Así que decidí tomarme unos cuantos tragos reconfortantes en un acogedor bar que se encontraba convenientemente ubicado a pocos pasos de las bulliciosas oficinas donde paso la mayor parte de mis días laborales. Me arreglé cuidadosamente y me perfumé con una fragancia exquisita. Al ingresar al establecimiento, decidí acomodarme en uno de los asientos disponibles en la elegante barra. Hice una señal al experimentado cantinero, quien se acercó con amabilidad. Solicité con firmeza un exquisito whisky, pidiéndole que lo preparara bien cargado, para disfrutar al máximo de su sabor y aroma. Me quedé sumido en profundos pensamientos mientras observaba detenidamente a las diversas personas que se hallaban presentes en ese sitio en particular. Había algo sumamente peculiar en cada una de estas situaciones. Se asemejaban un tanto a mi propia existencia, como si se tratara de individuos que intentaban huir de sus vidas cotidianas, de sus tristes y desoladoras realidades. Entre todas las circunstancias que rodeaban aquel momento, puedo recordar con claridad una extraña coincidencia que capturó mi atención de manera instantánea. No lo podía creer en absoluto, pero para mi sorpresa, Isabela, mi recién contratada y prometedora secretaria, se encontraba allí, en ese preciso momento. Ella era una mujer joven de 29 años, con una madurez que se reflejaba en su actuar y en su forma de pensar. Destacaba por su estatura elevada y su esbelta figura, luciendo unas piernas bien formadas y unas caderas notablemente amplias. Tenía el cabello largo y extremadamente negro, resaltando su belleza natural y su encanto innato.
Estoy completamente convencido de que cualquier caballero se sentiría afortunado de compartir su compañía. Aquella inolvidable noche, Isabela deslumbraba con un elegante vestido rojo, ceñido a su esbelta figura, resaltando su belleza natural. Complementaba su atuendo con unos sofisticados tacones negros, que realzaban su porte distinguido y refinado. Permanecí observándola desde la distancia, imaginando que algún caballero valiente se acercaría a buscarla con determinación. No obstante, el tiempo siguió transcurriendo sin novedades. Isabela decidió servirse una copa, y luego otra más. Estaba reflexionando sobre si sería conveniente entablar una conversación con ella o si sería más prudente mantener cierta distancia. En ese momento opté por actuar como si no la hubiera reconocido en absoluto. Me volteé en mi asiento. Llamé al camarero y le pedí que me trajera otro whisky bien cargado. Luego me puse a beber lentamente, disfrutando cada sorbo de la aromática y dorada bebida. En ese preciso instante, me encontraba sumido una vez más en la vorágine de mis reflexiones internas, cuando de repente percibí una presencia cercana que interrumpió mi ensimismamiento. Una mano cálida se posó con suavidad en mi hombro, y una voz melodiosa pronunció mi nombre con una ternura que me estremeció. Mateo, qué alegría encontrarte en este lugar. Es posible que en este momento no logres identificarme sin llevar puesta la vestimenta característica de la oficina, pero soy Isabela, la persona que te brinda apoyo en tus labores diarias como asistente personal. Sabía perfectamente que Isabela estaba bromeando conmigo, así que me puse de pie con una sonrisa en el rostro para saludarla con un cálido beso en la mejilla, mientras le respondía de manera un tanto avergonzada pero con simpatía. Isabela, qué sorpresa tan agradable encontrarte aquí. No te había reconocido de primeras sin llevar puesto el uniforme de la oficina. De verdad que te ves como una mujer completamente distinta. Pero cuéntame, ¿estás esperando a alguien en particular o te gustaría que te invite a tomar algo juntos? Isabela estaba tan rebosante de carisma y seguridad en sí misma, que se acomodó de nuevo en su asiento y me comunicó que no aguardaba a ninguna persona, que acostumbraba a visitar ese establecimiento con regularidad tras una jornada extenuante. En ese momento, le expresé que yo también me encontraba en una situación similar, ya que me sentía sumamente agobiado. El trabajo se me presentaba como una carga excesiva y mantener el ritmo impuesto por mi padre resultaba sumamente desafiante. Isabela, con una expresión de total confianza en su rostro, se acercó a mí y con delicadeza posó sus manos en mis hombros, comenzando a darme un suave masaje que aliviaba la tensión acumulada en esa zona. Necesitas relajarte un poco más, Mateo. Tomártelo con calma y paciencia. El sendero que tu padre ha trazado para ti es sumamente intrincado y requiere de un esfuerzo continuo. No podrás dominarlo de la noche a la mañana, así que date tiempo para asimilar cada lección y crecer con sabiduría. Mira, realmente estás en una etapa de tu vida en la que deberías aprovechar al máximo cada momento. No te limites a estar encerrado en la oficina durante largas jornadas. Es fundamental que te dé la oportunidad de explorar, de experimentar, de vivir al máximo. Observa mi ejemplo. Dedico un tiempo considerable a cuidar de mí mismo, a mimarme, y los resultados son extraordinarios. Me quedé reflexionando detenidamente en las profundas palabras que Isabela compartió conmigo, mientras la observaba con atención y admiración, deleitándome con su gracia y alegría al bailar con tanta pasión y energía. Me quedé observándola detenidamente. Su energía juvenil y vitalidad parecían contagiarme de alguna manera, a pesar de que solo contaba con 35 años de edad. Debo destacar que el estrés estaba teniendo un impacto devastador en mí, haciéndome sentir como si fuera un anciano prematuro. Fue en ese preciso momento cuando decidí tomar la iniciativa y expresarle, con total convicción, que estaba completamente de acuerdo con Isabela. En efecto, es fundamental aprender a saborear cada instante de nuestra existencia y, por consiguiente, me atrevo a solicitarte, si no tienes ningún compromiso pendiente, que compartamos una velada llena de diversión y alegría. En lo personal, no tengo ninguna prisa por regresar a mi hogar, así que podríamos disfrutar de esta noche sin ninguna preocupación. Isabela, muy contenta, aceptó mi propuesta. Me tomó de las manos y nos pusimos a bailar. Ella quería motivarme y alegrarme para reducir la tensión. Aquella noche nos divertimos como un par de adolescentes. Se nos fueron pasando los tragos y por causa del contacto físico la intensidad empezó a invadirme. Sentía ganas de llevarme a Isabela a un lugar más íntimo. Sin embargo, sabía que eso estaría mal. Tenía miedo de que me rechazara o que incluso eso interviniera en nuestra relación laboral. Supe que era el momento de parar. Por ello es que le pedí que era mejor ir a casa. Llevé a Isabela a su domicilio y después sabía que no quería llegar a mi casa. Por esta razón decidí regresar a la oficina.
Encerrarme y ahí pasar la noche. Ya estando ahí me serví un trago y me recosté para beberlo. Mientras pasaban imágenes de Isabela por mi mente. Me tenía cautivado, embobado, idiotizado mejor dicho. Ya no podía parar aquello. Sentía que me había conquistado su ternura, su comprensión y sobre todo la naturaleza de su personalidad. Me la imaginaba conmigo en la oficina, luciendo aquel vestido entallado y quitándoselo lentamente para mí al ritmo de la suave música. La sangre comenzó a hervirme a tal grado que tuve que levantarme para ir al baño y así poder liberar toda aquella tensión. A la mañana siguiente llegó Isabela con su uniforme y muy bien peinada. Estuvimos conversando sobre los pendientes que había para el día. No podía dejar de verla a los ojos hasta que ella me desvió la mirada. Seguro ella también entendía que lo que hacíamos no era lo correcto. Para quitar la tensión le comenté que me había divertido mucho la noche anterior y a esto Isabela me respondió que cuando quisiera podíamos repetir aquello. Me sorprendió mucho su respuesta. Supe que ya la tenía comiendo de la palma de mi mano. Ya no quería esperar. Sentía la necesidad de iniciar algo con ella. Me encantaría que podamos divertirnos más seguido, Isabela. Eres una mujer muy hermosa. Pero creo que también no hay necesidad de estar yendo al bar para pasarla bien. Si no te importa, esta tarde a la hora de la comida podemos ordenar algo aquí en la oficina. Así podemos charlar y conocernos mucho mejor. Además en mi escritorio tengo una botella de whisky. Hasta un trago podemos beber. Isabela se hizo la pensativa y ante su silencio pensé que tal vez la había regado. Sin embargo, después se me fue acercando lentamente. Intuía al instante la intención de sus actos. Verifiqué y noté que la puerta de la oficina estaba cerrada. En eso Isabela fue desabrochándose lentamente de forma provocativa a la blusa y me dijo: «Perdóname por lo que estoy haciendo, Mateo. No sabes cómo deseaba que llegara este momento en que me pidieras algo más que los documentos. Debo decirte que anoche me quedaste mal. Pensé que lo nuestro terminaría en algo más íntimo. Por ello siento la necesidad de que terminamos lo que dejamos pendiente. Quiero que sepas que desde que me contrataste me gustas mucho. Deseo tanto a un hombre tan maduro y apuesto como tú. Pero me duele que seas casado. Eso me preocupa. Pero por ahora no quiero pensar en esas cosas. Simplemente quiero que me tomes en tus brazos y que me lleves al cielo». En ese momento ya no me importaba nada. Fui cediendo a los encantos de aquella bella mujer y ahí mismo en el sofá que tenía en la oficina. La fui desnudando y la hice mía de una forma que jamás antes había experimentado. Mi experiencia gobernó el cuerpo de Isabela, quien se regocijaba de placer. Lo estaba disfrutando mucho y en el reflejo de un espejo que tenía ahí en la oficina podía ver sus expresiones. Ella realmente se estaba entregando a mí. Admito que me gustaba mucho tenerla controlada a mis pies y sobre todo disfrutando de mis encantos y caricias. Aquella tarde sería una que se repetiría en incontables ocasiones. En la oficina, en moteles, y es que tenía que aprovechar que Valentina estaba de viaje. Sin embargo, cuando regresó ya no pude quedarme más a dormir en la oficina. Necesitaba evitar sospechas. El haber estado con Isabela tantas veces cambió algo en mí y en la manera en que veía a mi esposa. Pues cada que me pedía que tuviéramos intimidad, ya no lograba complacerla como le gustaba. En mi mente ya solo estaba Isabela. Como era de esperarse, mi matrimonio se fue deteriorando. Nuevamente había reclamos por llegar tarde o por no llegar a la casa. No voy a mentir en que pasaba más noches en los brazos de Isabela que con mi mujer. Incontables viajes de trabajo en los cuales me escapaba con mi nueva amante. Comencé a ser muy cínico con Valentina, aunque ella aseguraba que yo ya tenía otra mujer. Siempre se lo negaba, incluso en una ocasión que sin darme cuenta. Mi camisa estaba manchada de labial y olía a perfume de mujer. Escondía capa y espada aquel romance que tenía a escondidas. No sabía cómo admitirlo o qué me motivaba a seguir en ese matrimonio tan vacío. Sabía que lo correcto era romperlo. Sin embargo, la adrenalina y esa sensación de peligro me hacían sentir vivo. Todo esto ocurría mientras mi esposa Valentina se pasaba las horas en la biblioteca leyendo uno y otro libro. En alguna ocasión me llamó mucho la atención, porque llevaba para todas partes un libro muy extraño, que llevaba como título Secretos de ocultismo o algo así. Simplemente pensé que mi esposa estaba empezando a interesarse por temas oscuros. Pues aquello era parte de la misma oscuridad que estaba viviendo en su vida. Me sentía culpable de que mi esposa estuviera perdiendo el brillo y también la gran vitalidad que siempre le caracterizó. Todas estas cosas que les platico fueron llevándome a distanciarme mucho más de Valentina. Pero las cosas no siempre me salieron a como las quería. Recuerdo perfectamente una ocasión, que estando en la casa de Isabela y teniendo intimidad, comencé a sentir algo muy extraño. Un fuerte piquete en el pecho que me atravesaba de lado a lado y que me paralizó el brazo izquierdo. Además de esto sentía un extraño hormigueo en mi pierna. Sabía que aquello no era buena señal y como no más no se me quitaba.
Isabela tuvo que llamarle de emergencia a un médico. En lo que el médico llegaba traté de levantarme para tomar un vaso de agua. Sin embargo, caí al piso. Pues la pierna ya no me reaccionaba y tampoco el brazo. Empecé a sentirme mareado, cansado, me faltaba el aire. Tenía miedo de desvanecerme y morir ahí. Muchas cosas me vinieron a la mente. Mi vida, mi matrimonio, el romance que tenía con Isabela. Sabía que estaba haciendo de mi vida todo un desastre y aunque en el fondo lo disfrutaba. Aquello no estaba bien. Cuando el médico llegó a revisarme, me dijo que no tenía nada. Mi pulso, mi ritmo cardíaco, mi respiración estaban en orden. Incluso los malestares desaparecieron. Cuando el médico me empezó a interrogar, tuve que decirle que constantemente y a todas horas hacía el amor con Isabela. Esto fue un punto que ese médico me marcó y me dijo que le bajara un poco. Que posiblemente el estrés, el desgaste del cuerpo estaban dando ya sus consecuencias. Le comenté a Isabela que era necesario mejor regresar a casa. Ella me acompañó hasta mi auto y recuerdo que justo cuando abrí la puerta, nuevamente el piquete en el corazón y la pierna dejaron de funcionar correctamente. Me iba a ser imposible conducir. Por lo tanto le rogué a Isabela que me llevara. Sabía que no era buena idea que Isabela me llevara a casa. Pero aún así confié en que Valentina no tuviera sospechas de ella. Cuando llegamos a la casa, vi que mi esposa estaba platicando con el chofer justo afuera en el jardín. Se veían muy extraños, como si estuvieran secreteando algo. En cuanto me vieron bajar con dificultad, Valentina se acercó conmigo. Se veía muy molesta. Seguramente intuyó de que Isabela y yo teníamos algún romance. Pues en ese momento su desconfianza era muy grande. Cualquier mujer que se me acercara podría representar un peligro para sus pensamientos. En ese momento despedí a Isabela. Le pedía a Tiago, el chofer, que le prestara uno de los autos de servicio. No quería que el chofer se despegara de la casa en dado caso de que me pusiera mal y tuviera que ser llevado de emergencia al hospital. Isabela me hizo una cara con un poco de inseguridad. Sabía que tenía miedo. Intuía que mi esposa ya sabía todo con tan solo vernos juntos. Isabela se marchó muy tranquila en el automóvil. Mientras que mi esposa Valentina comenzó a reclamarme al instante. Ella comenzó a gritarme y a afirmar que entre Isabela y yo había un romance a escondidas. Ella aseguraba que mi secretaria era aquella mujer con la que me había estado relación física todas esas noches y lo confirmó. Porque el perfume que traía Isabela en ese momento era el mismo que había detectado en la ropa que yo usaba. Qué estúpido fui, esa no la veía venir. Haber llevado a Isabela no fue buena idea. Aún así no me quedó más que negar todo y tachar de loca a mi esposa, quien estaba completamente incontrolable. Valentina se metió enfurecida y se metió a la biblioteca. Puso el seguro a la puerta y me dijo que no quería verme el resto de la tarde. Estuve tocando la puerta esperando de que me permitiera entrar para hablar con ella. Era necesario aclarar algunas cosas. Sobre todo quería gritarle que ya no la amaba, que la detestaba y que Isabela efectivamente se había convertido en mi nuevo amor. No sé qué cosas estaba haciendo mi esposa ahí dentro en la biblioteca. Pero pronto un extraño humo de incienso comenzó a salir por debajo de la puerta. Tuve insistiendo para que me abriera. Pero fue imposible. Mi esposa no estaba dispuesta a hablar conmigo y a dialogar sobre aquel tema. Me subí para recostarme un poco. Me tomé unos analgésicos y traté de descansar por un rato. Me habré quedado dormido por cerca de 2 horas. El timbre de la casa sonó, lo cual era muy raro porque a esa distancia una visita era casi imposible. Cuando Valentina abrió la puerta, ante ella se encontraba un oficial de la policía, el cual solicitó que mi presencia también era requerida. Me levanté con dificultad, bajé las escaleras. El oficial y mi esposa ya estaban sentados en la sala. Me acerqué a ellos y el oficial comenzó a darnos un informe que me dejaría helado. Completamente destruido por dentro. En ese informe se nos daba a saber que un par de horas antes, en los caminos a la ciudad, un automóvil había volcado sobre el barranco. Lamentablemente aquel automóvil era el mismo en el que viajaba Isabela. Al parecer ella perdió el control en una curva y su auto salió disparado hacia el barranco. Cayó cerca de 10 metros. El carro quedó completamente destrozado. Asimismo el cuerpo de Isabela. En ese momento fue imposible contener el llanto. Sentí que algo de mí también había muerto y de esta forma me evidencié ante mi esposa, del gran cariño y amor que sentía por aquella mujer, que en ese momento ya no estaba en este mundo. Despedimos al oficial, quien nos dio un citatorio para que fuéramos a hacer todos los arreglos. Pues el carro que viajaba Isabela era el nuestro. Una vez cerrada la puerta, mi esposa, sin decirme nada, fue nuevamente a encerrarse en la biblioteca. Me dijo que no se le molestara, que necesitaba estar sola y pensar algunas cosas. Fue muy difícil afrontar la muerte de Isabela. Sentí que estaba a punto de ser feliz por primera vez en mi vida. Pero todo había salido mal.
El destino no estaba jugando a mi favor. Durante aquellos días del funeral y del entierro, mis malestares estaban siendo constantes y debo decir que se estaban agravando. Incluso días después, tuve que cancelar todas mis juntas y me quedé en la casa a descansar. Porque ya me era imposible mover ambos brazos y también ambas piernas. Me dolían bastante y por más que los médicos me examinaban, no encontraban la razón y el origen de mis males. La situación fue escalando. Se fue volviendo imposible para mí hacer varias de las cosas más elementales. Levantarme caminando para ir al baño. Eso ni pensarlo. Isabela a veces me llevaba en una silla de ruedas, pero a ella le daba mucho asco limpiarme, asearme o hacer todo lo necesario a mis cuidados. Sin darme cuenta, de un día para otro, me había convertido en un estorbo para mi esposa. Ya casi no podía hablar y con dificultades apenas podía comer. Comencé a aislarme de todo el mundo. No tenía contacto con nadie. Isabela solo iba a llevarme comida y después se salía de compras con el chofer. Pasaban prácticamente todo el día fuera de casa y cuando estaba adentro, se la pasaba encerrada en la biblioteca, leyendo aquellos extraños libros que tanto le gustaban. Sentía mucha culpa. Creí que de alguna forma estaba pagando todo el dolor y sufrimiento que le hice sentir a Valentina y por eso estaba pagando. Lo peor llegó cuando en una ocasión, escuché que Valentina llegó junto con el chofer. Ambos se encontraban en la sala. Estaban muy contentos y había muchas risas. Escuché cómo abrieron una licorera y empezaron a servir tragos. Pusieron música suave y al par de minutos, aquel maldito estaba haciéndole el amor a mi esposa como un desquiciado. Valentina solo gritaba de placer, de una forma en la que ni siquiera yo lo había logrado antes. Sabía que se estaba relación física con ese maldito infeliz y le estaban dando todo el placer que yo ya no podía. Me sentía impotente, frustrado, sentí que estaba viviendo el mismo infierno en mi propio cuerpo. Lo peor de todo es que aquello comenzó a repetirse tarde a tarde. Me dolía mucho entenderlo, pero mi esposa y Tiago el chofer eran amantes y estaban destruyéndome por completo. En una ocasión recuerdo que Valentina llegó junto con un abogado. La razón es que ante mi incapacidad, todos mis bienes incluidos mi empresa, mi casa, mi auto y la cuenta de banco pasarían a ser de Valentina. Acuerdo perfectamente que colocaron mi huella digital sobre el documento y seguramente habrán falsificado mi firma, pero a partir de ese momento había perdido todo. Mi esposa me había dejado completamente en la calle, porque entre aquellos papeles que me hicieron en teoría firmar, también iban unos de divorcio. Mi esposa había resultado ser más demoníaca que yo mismo. Realmente me sorprendía, pero en fin ya no había nada que hacer. A partir de aquel momento, Valentina pagó un lugar en un albergue para que me tuvieran ahí bajo cuidados. Aquello era un infierno en la miseria, porque estaba rodeado de enfermos, sobre una silla de ruedas en las que pasaba horas solamente ahí sentado en el sol. No podía hablar, no podía moverme, apenas si podía balbucear, pero no se me entendía lo que hablaba. Estaba completamente perdido y con la vida en contra. Ya no tenía sentido vivir y lo peor de todo y lo que me hacía sentir más miserable es que ni siquiera tenía las fuerzas ni la movilidad para quitarme la vida. Recuerdo que en aquel lugar había una señora que trabajaba en el área de limpieza. Era muy buena persona, se llamaba Catalina. Aquella mujer siempre se me acercaba y se sentaba a comer algo a mi lado. Me platicaba sus penas, sus dolencias de la vida. Conmigo se desahogaba porque sabía que yo era una tumba para sus secretos. No había manera que salieran de mí. De alguna manera esa mujer simpatizó mucho conmigo. Me tomó bastante cariño, porque los demás internos que eran enfermos también. Algunos eran bastante groseros y la maltrataban. La ofendían e incluso la llegaron a golpear. Me asombró mucho una mañana que llegó y se me acercó. Aparentemente ya no iba a trabajar en aquel lugar. Buenos días, Mateo. Hoy vengo a despedirme de ti. Quiero que sepas que has sido una gran compañía para mí. Me has ayudado a desahogar todas mis penas y de alguna manera siento la necesidad de regresarte la ayuda. Desde hace tiempo lo vengo pensando. Porque mi intuición es muy grande y nunca falla. Eso lo aprendí de mi abuela. Pero bueno. Lo que quiero decir te puede sonar un tanto estúpido o absurdo. Pero sabes. Hoy pedí permiso para que me dejaran llevarte a pasear un rato. Te voy a llevar a un lugar que a lo mejor no esperas. Pero necesito que confíes en mí. Estoy seguro que te van a poder ayudar y hay posibilidades de que regreses a ser la persona que eras antes. Evidentemente no podía ni siquiera darle las gracias a la mujer. Solamente vi cómo le permitieron sacarme en la silla de ruedas y después Catalina me subió a un taxi. Anduvimos un rato por la ciudad y poco a poco nos fuimos alejando. Terminamos entrando a la falda de un cerro. El taxi apenas se podía subir con dificultad. Pero al final llegamos a una casita humilde a la cual tocamos y nos permitieron entrar. Catalina apenas se podía empujar la silla de ruedas entre tanta tierra.
De aquella casa salió un joven el cual le ayudó. Una vez dentro salió una mujer casi anciana. Bastante misteriosa. Era muy callada. Pero parece que conocía a Catalina de tiempo atrás. Porque se saludaron muy animosas. Pero qué milagro, Catalina. Hace años que no vienes para acá. Creo que la última vez que viniste es cuando te ayudé a que te embarazaras de tu último hijo. Aquella mujer de nombre Emilia. Después de hablar aquello se me quedó viendo y dijo: ¿Y este muchacho quién es? Mira nomás que le han hecho. Veo que va a ser un caso difícil. Pero bueno, Catalina. Tú sabes que yo no te fallo. Tú alguna vez hiciste cosas por mí. Y todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer con gusto. La señora Catalina agradeció a Emilia por la amabilidad. Entonces fue que me pasaron a un cuartito que estaba completamente a oscuras. Con dificultad me acostaron sobre un petate en el piso y recuerdo que me quedé solo con aquella señora Emilia, quien se paró frente a mí. Encendió una vela, se quedó ahí de pie y comenzó a recitar algunas oraciones. Comencé a sentir mucho miedo. La oscuridad, el frío, aquella atmósfera tan terrorífica, el aspecto de la mujer incluso me daba miedo. También la incertidumbre me estaban matando por dentro. Sin embargo, no podía hacer nada. No me podía mover, ni podía hablar. No me quedaba más que dejarme llevar y confiar en Dios en que todo saldría bien. Recuerdo que la señora me puso bajo la lengua una especie de hierbas. Me cerró la boca y de inmediato comencé a salivar mucho. Emilia me pidió que tragara esa saliva. Aunque sentía que me ahogaba. Me pidió que lo intentara. Que nada me iba a pasar. Pues el miedo era el único que me estaba matando. Habré quedado como anestesiado o inconsciente. No sé si aquella hierba sería algún tipo de droga. Pero cuando desperté, recuerdo que tenía todo el cuerpo vendado. Había un aroma medio extraño. Como si me hubieran untado alguna pomada. Un ungüento o algo así. Aquel lugar seguía igual de oscuro. Sin embargo, en el cuarto ya también se encontraba Catalina y una muchacha que le ayudaba a Emilia. Mira, Catalina, este muchacho, la verdad es que le hicieron algo terrible. Me va a tomar 3 días poderlo sacar de la oscuridad en la que lo sometieron. Voy a necesitar que me lo dejes aquí. Lo que te advierto es que puede que muera. Porque quien le hizo esto ha invocado a fuerzas bastante poderosas. Realmente tengo miedo, Catalina. Jamás me había enfrentado a algo así. De esa forma Catalina se fue. Perdí la noción del tiempo dentro de aquella oscuridad. Pero les aseguro que aquella mujer pasaba prácticamente todo el día junto a mí. Con su vela en la mano. Se concentraba y de repente entraba en una especie de trance. Se transformaba por completo. Aquello me daba miedo. No comprendía esa parte de la realidad en la que estaba inmerso. Sin embargo, conforme fueron avanzando las horas y los días, yo me sentía más tranquilo. Con una paz en mi interior que jamás antes había experimentado. Cuando pasaron los 3 días, aquella muchacha que le ayudaba a Emilia me fue quitando los vendajes. Instantes después llegó aquel otro muchacho y me subieron a la silla de ruedas. Me llevaron para la sala y me sirvieron un plato de sopa con verduras. Me sentía confundido. Yo no me podía mover. Sin embargo, aquella Emilia me dijo con sus suaves palabras: anda, muchacho, intenta probar bocado. Confía en mí. Sabía que era una locura intentarlo. Pero aún así intenté poner fuerza en mi brazo derecho. Para llevarlo a donde estaba la cuchara y sumergirlo en el plato caliente de sopa. Aquello era asombroso, porque aunque me costaba muchísimo trabajo y me temblaba el brazo por completo, pero ya lo podía mover. Va a ser poco a poco, muchacho. Lo bueno es que te vas a curar. No sé si te recuperes por completo. Pero te aseguro que de que caminas vas a volver a hacerlo. Podrás retomar tu vida como lo tenías antes. Ahora intenta acabarte ese plato de sopa. Porque ya le avisé a Catalina que venga por ti y ya no ha de tardar. Con dificultad tomé un par de bocados. Por dentro me sentía muy feliz. Todo lo que la mujer había hecho por mí estaba dando resultados positivos. Sentía una esperanza de volver a ser el mismo. De hacer las cosas mejor. De iniciar una nueva vida. De haber recibido una segunda oportunidad. Mientras comía, Emilia comenzó a platicarme que había una mujer con características peculiares que me había hecho daño a mí y no solamente a mí, sino también a una persona cercana. Cuando me dio la descripción supuse que se trataba de Isabela. Después de escuchar y escuchar llegué a la conclusión de que mi exesposa Valentina me había hecho brujería. En ese momento todo cobró sentido. Pues recordé todas las horas que Valentina dedicaba a leer libros místicos y de brujería. Seguramente ahí aprendió y por eso fue que nos atacó. La pobre de Isabela murió por sus causas. La maldita brujería y la maldad de Valentina la mataron y también con aquel poder. Es que me hizo aquel daño. Todo ese mal que por poco y me mata y del cual milagrosamente la señora Emilia me libró. Catalina pasó por mí y me llevó a vivir a su casa. Pues Emilia le contó todas las cosas que me habían pasado y de esa manera Catalina asumió la responsabilidad sobre mí.
Ella habló con los de la institución y le permitieron que me llevara a su casa. Catalina se convirtió en una especie de segunda madre. Ella me dio atenciones y cuidados y poco a poco al par de semanas. La movilidad que recuperé fue demasiada. Ella podía comer con normalidad pero aún se me dificultaba caminar. Me sentía completamente agradecido con Catalina y con Emilia. Recuerdo unas palabras que me dijo Catalina en alguna ocasión que estábamos en la noche merendando. Me recordó a los viejos profetas porque la sabiduría de sus palabras era muy grande. Es de reconocer, Mateo, que a veces hacemos el mal. En ocasiones también lo recibimos, pero mientras más grande sea el daño que hacemos, este se nos regresa. Tú lo has vivido. De alguna manera le hiciste daño a la relación que tenías con tu esposa y esta. Vaya que salió todo un demonio. Mira nada más cómo te puso. Por poquito y lo pierdes todo. Pero a su vez al haber actuado ella con el mal hacia ti. Al haberte hecho brujería y haber jugado con fuerzas desconocidas para hacer el mal. No dudes que con lo que hizo Emilia, todo aquello se le va a regresar y multiplicado. Un día de estos esa maldita va a pagar y se va a arrepentir por todo lo que te hizo. También por lo que le hizo a esa muchacha que me platicaste. La que murió en el accidente. Me quedé muy pensativo sobre todo aquello. Realmente las cosas que estaba viviendo jamás las imaginé. Nunca pensé que la brujería, las energías y todas esas cosas fueran reales. Eso me daba la explicación de por qué los médicos no habían encontrado causas lógicas o físicas para mis malestares y mientras estaba viviendo todo aquel infierno. Mi exesposa Valentina se daba la vida con Tiago el chofer. Seguramente estaban viajando, disfrutando, entregándose en intimidad y viviendo el paraíso de lo que algún día fue de mi padre y también mío. Sin embargo, como estaba dicho, aquel paraíso terminaría convirtiéndose en su infierno. Es de saber que Valentina poseía todo aquel dinero que me quitó. La empresa, la cuenta de banco y lo demás. Sin embargo, lo que no sabía era cómo administrarlo. No sabía de papeles y no sabía de procesos y documentación. Aquello fue un hueco bastante grande que alguno de los inversionistas más astutos y perversos supo aprovechar a la perfección. De esta manera le hicieron firmar a Valentina unos papeles en los que cedía completamente todas sus posesiones. De este modo Valentina fue despojada de absolutamente todas sus cosas. Del dinero y de la empresa. La dejaron como un perro patas en la calle y con lo único que se quedó fue con las cantidades de dinero que estaban guardadas en la caja fuerte en la casa. Pero aún así no sería tan sencillo. Porque la disputa de aquel dinero la tuvo directamente con Tiago el chofer. Aquel bastardo no quería irse con las manos vacías. Por ello es que trató de robar el dinero. Sin embargo, no contaba que Valentina era más astuta y lo descubrió en la movida. La mañana en que Tiago pretendía escapar. Él dormía plácidamente en la cama. Pero Valentina con un cuchillo en la mano. Antes de que aquel pudiera reaccionar y defenderse, cobardemente le metió 3 cuchillazos en el pecho. Aquel infeliz ya no pudo hacer absolutamente nada por defenderse. Solamente veía cómo la sangre brotaba de su cuerpo en abundancia y de esta manera su vida se iba esfumando. Valentina por su parte caería en un profundo shock. Aquello que hizo le traumatizó y por completo la paralizó. De esta forma la sirvienta le llamó a la policía, quienes acudieron a la brevedad y detuvieron a Valentina y la llevaron a la delegación para procesarla por aquel horrible crimen. Al final en esta historia el dinero quedó prácticamente perdido para todos. Excepto para aquel inversionista tan astuto. Ya no pude hacer nada por recuperar aquello. Puse una demanda pero realmente tenía todo en contra. No tenía caso. Valentina hasta la fecha está refundida en la cárcel. Le dieron 30 años por aquel homicidio. Por mi parte, a la distancia de los años he ido reconstruyendo mi fortuna. Poco a poco fui montando un negocio con ayuda de Catalina. Aquello fue prosperando de manera rápida, pues el conocimiento adquirido del negocio y la administración que siempre tuve me llevó a salir adelante de una manera casi instantánea. Hoy en la actualidad tengo una vida bastante decente y Catalina también. Como ella fue abandonada prácticamente por sus hijos, aún compartimos una casa. La considero como mi segunda madre y hoy que he vuelto a hacer mi vida con una hermosa mujer. Me siento bien bendecido de tener a tan maravillosas personas a mi lado. Entendí que la vida no se juega por el lado sucio. A veces es necesario entender que no todas las personas de quienes nos rodeamos están buscando hacernos el bien. Simplemente están esperando la oportunidad de vernos en debilidad, para atacarnos, para hundirnos y aplastarnos. Siempre fui muy ciego para entender que Valentina era una clase de personas así. Pero tampoco la culpo. Yo tuve un que ver en su actitud. Por mi parte desperté el demonio que había dentro de ella. Por eso siento gran responsabilidad de todo lo que aquí ha ocurrido. Siento que yo inicié la mecha de todo aquello que terminó detonando en muerte, destrucción y miseria. La brujería jamás será un juego. Es necesario mejor evitarla para no vivir este tipo de cosas que les he contado.
aunque quise guardar en secreto esta historia. Para mí es importante compartirla, para que quien la escuche no cometa los mismos errores. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si hay algo que necesite corregirse, por favor dejen sus comentarios en la sección de abajo. Espero que todos puedan darme un like y suscribirse al canal.